Varios temas en la agenda, muchos de ellos remiten desde ya al tema seguridad ciudadana. Es que le damos los buenos días al senador Jorge Larrañaga. Buen día, senador. ¿Cómo le Bienvenido. va? Muy buenos días, el gusto de poder estar con ustedes. Bueno, senador, ¿cómo fue para usted el recibimiento de las manifestaciones del director de policía, Layera, el pasado sábado para el diario El Observador? Que bueno, dejó tanto, que pateó el tablero, como podemos decir, por las repercusiones que ha tenido de todo tipo, ¿no? En apoyo, también las críticas recibidas. ¿Qué panorama sintió usted que planteó Layera con sus declaraciones? Bueno, un panorama preocupante porque es el reconocimiento de que estamos con enormes problemas en materia de política de seguridad, que están fracasando las políticas sociales al punto que el propio ministro Bonomi había pedido un shock de políticas sociales, que hay un desborde policial que preocupa porque además se traslada también al ámbito del Ministerio Público y de la aplicación del nuevo código a nivel de la justicia. Es decir, en toda esta ensalada de decir yo no soy culpable, la culpa está en los otros, evidentemente en el medio queda la gente. Y esa es la realidad. Tenemos 30.000 policías y no se puede controlar la seguridad. Tenemos dificultades de 13 años de políticas sociales que se han venido implementando, que no han constituido una ruta de salida de la pobreza, sino el ingreso a un círculo vicioso. Y tenemos problemas gravísimos en materia de educación. Entonces, esa ensalada nos tiene que llevar a terminar con todo lo que significa la ideología y las premisas contrarias a cosas que hagan a defender a la sociedad y a la gente contra esta creciente situación de inseguridad que el país tiene y donde después pasamos por discusiones absurdas de que los militares no pueden cumplir funciones de policía, que no hay que recurrir a entendimientos porque también los propiciamos desde el Partido Nacional. Vaya si buscamos políticas de acuerdo con el gobierno. Lamentablemente hace 2 años fuimos a la torre ejecutiva y no salieron resultados positivos como para poder combatir la inseguridad porque el gobierno ha venido negando hasta la aparición del director nacional de policía, que fue valiente y sincero de lo que está pasando hoy en la sociedad. El problema es que son los propios encargados de administrar los servicios de seguridad los que reconocen de que están fallando, ¿no? Ya vamos a retomar el tema de las integrantes de Fuerzas Armadas realizando tareas de patrullaje policial. Pero volviendo a las declaraciones de Layera. Layera también habló de la coordinación entre policías y fiscales y concretamente también habló de las dificultades que trajo el nuevo Código Penal. ¿Hay que introducirle modificaciones? ¿Tiene que tener una nueva discusión a nivel parlamentario? Mire, seguramente puede introducírsele algún tipo de correcciones. El famoso acuerdo de los fiscales y delincuentes para que en función de que confiesen puedan aplicársele una pena a veces más benigna, eso es algo que no va a prosperar. También el problema de que los fiscales tienen 800 expedientes arriba de la mesa y no pueden atenderlos es un problema a solucionar. Ahora, no se le puede echar toda la culpa al nuevo código porque tiene pocos meses de vigencia. Y los problemas de inseguridad, donde tenemos anualizadamente 300 homicidios por año, más de 20.000 rapiñas, situaciones de desborde en los barrios donde la narcodelincuencia está mandando, porque lo están sacando a usted de su casa, le están exigiendo su casa en pocos días bajo apercibimiento de tomar represalias contra su familia. Eso está pasando a 15 minutos de aquí, del lugar donde estamos. Entonces, no se puede tomar esto con trivialidad, no se puede tomar esto con el sentido de un gobierno que ha tenido todo, recursos económicos, presupuesto, la posibilidad de pagar mejor a los policías, de tecnificarlos, como excusas para no enfrentar una delincuencia que yo siempre he dicho, en la impunidad de los delincuentes empieza a generarse el miedo de la gente honesta, de la gente trabajadora. Layera también
daba información sobre lo que es una realidad social que va en aumento en este país, ¿no? Hablaba de la marginalidad, hablaba del aumento de la misma, de esta parte de la sociedad que quizás, bueno, por el tema del consumo desmedido, ¿verdad? Para existir terminan delinquiendo, de todo un fenómeno social que va aumentando y que no necesariamente es respuesta también de la policía, contener esto que está sucediendo, ¿no? Yo le entiendo, estimada amiga, pero el problema es que en lo peor de la crisis del 2002 no estábamos viviendo esta situación de inseguridad. Nos dijeron de que el problema era la crisis del 2002 y la pobreza extrema, que por supuesto ahora reconocemos que descendió. Pero después de 13 años de políticas sociales, resulta que siempre hay un culpable. O es el gobierno de los 90, o es el colonialismo, o es el consumismo, o es la falta de un shock de políticas sociales. Es decir, yo no estoy acá en un torneo, porque con toda franqueza, yo no intento medrar en términos electorales. Doy mi palabra por mis 4 hijos en términos de seguridad. Yo no estoy para medrar, yo no deseo que al país y al gobierno le vaya mal, porque nos va mal a todos los uruguayos. Pero sí me preocupa de que exista en el gobierno una suerte de torneo para sacarse el lazo de la pata, una especie de torneo para decir yo no soy responsable. Todo lo que usted ha expresado es así. Ahora, las políticas sociales tendrá que dar cuenta la ministra de Desarrollo Social cuántas se están prestando y qué éxito están teniendo para sacar a la gente de la pobreza, porque la mejor política social es trabajo y educación. ¿Tá? Con respecto al tema del consumismo, bueno, pero no, aquí el problema es que hay que premiar al que trabaja, hay que premiar al que se esfuerza, al que lucha, al que intenta salir adelante, no confundir una política social con asistencialismo. Y después lo otro, el restablecimiento del principio de seguridad y de respeto, porque acá lo que está faltando es respeto por la norma jurídica y por la autoridad. Acá falta la aplicación del principio de autoridad. No es posible que los policías no sean respetados en un barrio y no puedan llevar adelante un procedimiento. Entonces, me parece que hay muchas cosas que confluyen. El tema de las políticas sociales y su fracaso, el tema de la política educativa y su fracaso, porque es doloroso el fracaso de la política educativa. En el anterior gobierno logramos la firma de un acuerdo nacional por la educación bajo la presidencia de Mujica que no se cumplió a los 6 meses. Y encima tenemos ahora también el doloroso fracaso en materia de seguridad pública. Venimos de una interpelación que realizara el senador Bordaberry, en donde el gobierno dijo muchas cosas diferentes a lo que reconoció el director nacional de policía, Layera, y conste que para mí yo respeto su trayectoria, sus conocimientos, y su función policial, pero me parece que en la raíz de todo esto está denotando también algo muchísimo más grave, es que tenemos una muy buena policía, pero no tiene respaldo del poder político, no tiene respaldo del Ministerio del Interior, ese es el problema. ¿Pero en qué sentido lo dice? Y bueno, en el sentido que lo dijo el propio Layera, el policía no sabe cómo reaccionar, cómo repeler agresiones de la sociedad civil en un barrio, cómo repeler frente al intento de aprehensión de 1 o 2 delincuentes. Es decir, tiene tremendas dificultades, pero a mí me lo han dicho policías que están llevando adelante las tareas del PADO, de patrullaje, que es un patrullaje diurno, porque en forma nocturna el PADO no se aplica en los barrios más complicados de Montevideo o de muchos puntos del país. Pero entonces, ¿por qué no insistir en todo eso que le faltaría a la policía para poder, bueno, cabalmente ejercer su trabajo, antes que introducir el tema de las fuerzas militares, por ejemplo? Porque están desbordadas, porque el Ministerio del Interior está desbordado. Mire, si tenemos una guerra, ¿a quién recurrimos? Primero a los militares,
después seguramente a los policías y después entraremos los civiles para defender al país frente a un problema de seguridad externa. Si tenemos un problema extremadamente grave en materia de inseguridad que está atrapando a la sociedad, tenemos que recurrir al Ministerio del Interior. Pero ¿por qué no recurrir a militares que están preparados en disciplina, que están preparados en armamento, que tienen la verticalidad del mando? Fíjese, un policía eventual necesita 6 meses de instrucción, le ponen una canana y un arma y salen a la calle. Entonces, todos pueden prepararse para una función de policía, pero un militar que ya tiene conocimientos no puede, previa preparación con autorización legal, cumplir funciones de policía cuando el propio gobierno acaba de enviar un proyecto de ley al Parlamento en donde le da funciones de policía a los militares en 20 kilómetros de la frontera y se acaba de aprobar. No, no es posible que en las inmediaciones de Río Branco o de Chuy puedan los militares actuar en función de policía y no lo pueden hacer coordinadamente y con preparación. Por supuesto, nadie pretende que los militares bajen en un jeep con una ametralladora y empiecen a tirar tiros. Nadie pretende aplicar la experiencia de Brasil en la favela. No, porque ahí le entregaron la seguridad pública al Ministerio de Defensa y a la Policía Militar. Pero sí como segunda fuerza, como hiciste en Europa, como hiciste en la Gendarmería, en los Carabineros en Chile, en la Guardia Civil Española, en varias guardias militares en Europa. Me parece que es compatible el equilibrio de fuerzas como para poder colaborar en materia de seguridad pública y ayudar al Ministerio del Interior. En el tornado de Dolores, ¿qué pasó? Que durante 6-7 horas quien evitó el saqueo de locales fue el Ministerio de Defensa mediante el patrullaje que evitó y frenó el desborde y el saqueo de gente. Frente a catástrofes está previsto también en la Constitución que puedan valerse de esa fuerza. Ahora, ¿qué piensa de aquellas voces que surgen en contra de estas medidas diciendo que se desnaturaliza, por ejemplo, el verdadero espíritu o la esencia de las Fuerzas Armadas o que pueda tener alguna consecuencia no deseada a futuro? Pero no puede tener ninguna consecuencia negativa más que las consecuencias negativas que puede tener en el cuerpo policial. Algunos expresan que si aproximamos a los militares al narcotráfico, un billete de $100 los vence, pero con el mismo criterio también la policía puede verse contaminada por el delito. Me parece que son críticas que no tienen asidero, porque en 1000 kilómetros de franja costera, ¿quién actúa como policía? La Prefectura Nacional Naval. Entonces, yo creo que negarse en términos ideológicos, ponerse la venda ideológica cuando el miedo no reconoce ideología, cuando la inseguridad en los barrios no reconoce ideología, cuando el principal jerarca policial nos dice, miren, si seguimos así vamos a aproximarnos a situaciones como la de Guatemala y El Salvador, que es un desastre en materia de seguridad. Ahora, usted deja un poco en manos de la gente, porque cuando se dio la última interpelación a Bonomi, usted decía la gente está harta de la delincuencia, está harta de tener miedo, y que en definitiva esto lo tenía que decidir la gente a través de un plebiscito, el complementar a las fuerzas policiales con las Fuerzas Armadas. ¿Por qué en definitiva termina entonces para usted siendo dilucidado por la propia sociedad? Porque hay una realidad que es la siguiente. La gente está harta de los versos de los políticos y de los gobernantes. La gente está harta de las recetas del gobierno que pudiendo cumplir no cumple y las recetas de la oposición que son vertidas en los medios de comunicación y no pasa nada porque hay un trancazo en el sistema político. Y va a haber un trancazo también a partir del 1 de marzo del año que viene, porque gane quien gane no va a tener mayorías parlamentarias. Entonces me parece, estoy convencido de que o hay reforma constitucional en función de lo que la gente disponga,
o no va a haber grandes cambios en materia de seguridad, salvo los titulares del Poder Ejecutivo. Entonces, a mí me parece un instrumento bien democrático pasar de las palabras a los hechos y pedirle a la gente que firme para que se decida en octubre del Pero año es como que un viene. llamado desesperado, ¿no? No, Digo, no en es el un sentido llamado- de que hay también un sentimiento de que el sistema político no lo puede resolver. No, yo no tengo desesperación. El sistema político lo puede resolver acudiendo a la Constitución de la República. Pedir que la gente ratifique una línea de seguridad, una nueva gestión en materia de seguridad pública, no es jugar a la desesperada, es tener liderazgo. Es decir, vamos para un lado, porque frente a los que critican mi iniciativa, que yo reconozco, yo no me enamoro de mi iniciativa y digo, es la panacea, es lo mágico para combatir la inseguridad. Pero frente a los que me critican, yo les contesto, ¿qué tienen para oponerse a lo que yo sostengo? Nada, nada, absolutamente nada, instrumentos ninguno. Es decir, seguir empleando lo que se está empleando y que está fracasando porque la gente sigue muriendo, la gente sigue siendo rapiñada, copada, secuestrada, Claro, no, violentada. Esa es la realidad, lo que está pasando. Y no nos hacemos cargo. ¿Qué esperamos? Que nos toque cerca. Mire, yo tengo expresa autorización porque conversé con él, con Pablo William, hermano de aquella muchacha William, asesinada por Pablo Goncalves, y que tuvo 23 meses y fracción en la cárcel luego de haber cometido una serie de asesinatos. Y bueno, hay impotencia, hay mucho dolor en mucha gente, las víctimas se sienten desconsoladas, los policías, ¿cómo no se van a sentir con falta de respaldo si en definitiva el ministro del Interior termina diciendo de que un policía muere porque debió haber utilizado el chaleco antibala y no lo utilizó? Siempre la culpa la tiene alguien. No hay nadie que diga, yo soy responsable, tengo que enfrentar la responsabilidad y ponerse al hombro la seguridad ciudadana y enfrentar. ¿Es posible que la mitad de los homicidios no se esclarezcan? Que la gente que no denuncie las rapiñas y tenemos más de 20.000 denunciadas, mucho menos los hurtos. Entonces, me parece que hay que reaccionar y nosotros queremos y vamos a salir a pedir la firma del ciudadano para crear una fuerza militar con funciones policiales, no que sustituya al Ministerio del Interior, sino que colabore en su accionar. Queremos la reclusión permanente revisable a los 30 años para quienes abusen, violen y maten a niñas, a niños, o empleen a sicarios para matar o sean asesinos múltiples. Nos parece imprescindible. Existe en todos los países de Europa, existe en Chile, en Argentina, y es compatible con el Pacto de Derechos Humanos, el Protocolo de Derechos Humanos de América y también de Europa. Ya hay fallos del Tribunal Europeo en el sentido de que la reclusión permanente revisable es compatible con la condición de dignidad humana. Queremos el cumplimiento efectivo de las penas como tercer punto y terminar con esto de que la excarcelación provisional o la libertad anticipada beneficia a los penados. Y queremos también la perspectiva de que se pueda liberar al legislador para que se permitan allanamientos nocturnos cuando hay presunción, prueba y orden del juez de que se utilizan hogares para cometer delitos. Bueno, eso fue cuestionado por algunos penalistas, usted sabe, porque sabe que el hogar sagrado, el derecho sagrado inviolable. Pero, Cristian, No, el querido, tema de los abusos que se podrían llegar a cometer con esa autorización. pero no hay abusos porque la orden va a partir del juez competente. En una democracia se supone por las que, equivocaciones, digo, que bueno, también las puedan, equivocaciones, porque bueno, se pero puede... las equivocaciones, pero si se están cometiendo delitos en un hogar, eso es una rémora de siglos atrás,
cuando el monarca hacía entrar a sus ejércitos con antorchas en los hogares. Pero si el hogar es un sagrado inviolable de noche, lo es de día también, estimada amiga. Entonces, me parece que eso sí es una antigüedad. Decir que un hogar se puede cercar durante toda la noche para que cuando salga el sol se pueda allanar. Bueno, es no darse cuenta que los delincuentes son más rápidos por arriba de los techos que por las calles. ¿Quién sostiene un cercamiento de un hogar o de un grupo de hogares en Casaballe o en Marconi durante toda la noche a la espera de que salga el sol? Me parece que es un absurdo. En todas las legislaciones se ha removido este obstáculo frente a situaciones donde el juez libre una orden y donde el juez tenga informes y elementos de convicción suficiente de que en ese hogar se está cometiendo un delito. Si un policía pasa y ve por la ventana que un hombre está acogotando a la mujer y por matarla, ¿no va a intervenir? Gracias, senador Senador Jorge Larrañaga. Larrañaga, quedan pendientes otros temas, nos falta la oportunidad para seguir charlando. Muchas gracias por su presencia. Muchísimas gracias a ustedes.